En este vídeo voy a indicar cómo se resolvía el examen de estadística de la Facultad de Sociología de la UNED de 2024 en la primera convocatoria Estadística aplicada a Ciencias Sociales de primer curso. Bien. La primera pregunta se trataba de hacer un intervalo de confianza para una proporción. Concretamente, una proporción en la que la variable es tener padres descendientes catalanes. Teníamos esta distribución de frecuencias en la que personas cuyo padre ha nacido en Cataluña son 829, de otras comunidades dentro de España, fuera de España, y aquí tenemos el problema con la gente que dice que no conoce a su padre, o directamente pues que no tiene, o directamente pues que no sabe responder a la pregunta. Normalmente en estadística se suele considerar como valores perdidos a las personas que o no saben o no contestan. En nuestro caso, como son solamente 11 personas de unas 2.000 aproximadamente, tampoco va a tener una repercusión, salvo que manejemos igual 4 o 5 decimales en el resultado final. Vamos por ello entonces. En primer lugar, he calculado la proporción de personas cuyo padre es catalán, nacido en Cataluña, eran 829 y podríamos sumarlo a partir de los nacidos en Cataluña más los nacidos en el resto de España más los nacidos fuera de España. El 6 y el 5, tal cual he indicado, lo he puesto entre paréntesis porque en mi opinión se podría prescindir de ellos. Entonces el cálculo sería o 0,417 o 0,411 si hubiéramos incluido esos 11 sujetos que o bien no saben o no quieren contestar. Como nos pide intervalo de confianza de la proporción, habría que aplicar la fórmula que está aquí indicada, en la que a la proporción o estimación puntual de la proporción que hemos obtenido en nuestra muestra le sumamos y le restamos el valor de la letra Z al 95% de confianza, sabemos que es 1,96, sale de la tabla de la distribución normal, y el error típico que sería la letra P que hemos calculado antes, y cogiendo el dato de referencia de prescindiendo de los no sabe no contestan, multiplicado por 1 menos P o por el complementario por Q, y he dividido entre 1989 porque he prescindido de la gente que no sabe o no contesta. De tal manera que el error aleatorio, error muestral, error probabilístico sería más o menos de 2,2 puntos porcentuales. Si hubiéramos utilizado este otro número, pues el resultado sería también de 2 puntos porcentuales. De tal manera que el intervalo de confianza para el 95% para la proporción de gente que tiene un padre que sí que ha nacido en Cataluña estaría entre 0,39 más o menos y 0,43. El motivo por el que hemos prescindido este 6 y este 5 considerando los perdidos es porque si los incluyera en el denominador, estoy dando por sentado que esos padres ese padre biológico que no conozco, o bien esa respuesta de no sé, no iban a nacer en Cataluña. Es decir, los pongo en la parte de abajo de la fórmula, pero no los pongo en la parte de arriba de la fórmula. Y eso es una decisión absolutamente arbitraria, entonces lo que se suele hacer es no tener en cuenta a la gente que no sabe no contesta, aunque ya he dicho que la diferencia entre los resultados es práctica. En el ejercicio 2 del examen tenemos una variable cuantitativa, una escala que va desde un mínimo 0 hasta un valor máximo 10. De nuevo, en esta escala tendríamos que prescindir de la gente que no sabe no contesta. Nos piden concretamente el cálculo del error típico de la media. El nivel de confianza que me dan es un dato fantasma que no vale más que para intentar despistar. Para calcular el error típico de la media no se necesita el nivel de confianza. Básicamente dependemos únicamente de la media y de la desviación típica del tamaño de la muestra. Entonces la media sería simplemente el sumatorio de x multiplicado por n dividido entre el total de las personas que haya, es decir, multiplicaríamos cada valor de la x por el total de gente que hay, 0 por 391 más 1 por 99, así sucesivamente hasta llegar a 10 por 171. Y todo lo dividiríamos entre el total de la gente que ha contestado la encuesta, es decir, que eliminando esos 47 sujetos de los 2.000 que no han contestado. Aquí está más o menos indicado el proceso. Va a dar 8.000 y pico sobre 1.953 y la media es 4,23. Este cálculo no es un cálculo que me están pidiendo, pero es necesario para poder calcular después la desviación típica porque tengo aquí la media. La desviación típica del cálculo se inicia de manera muy parecida a la media, solo que ahora la letra x, el 0, 1, 2, 3 hasta el 10, va a ir al cuadrado. Por eso aquí pone 0 por, aquí 0 cuadrado por, 1 cuadrado por, 2 cuadrado por, hasta llegar al 10 cuadrado por,
lo dividimos entre el total de gente que hay, que es 1953, y le restamos el valor de la media que nos había dado, pero elevado al cuadrado. Eso sería la varianza, por lo cual hemos hecho la raíz cuadrada para obtener una desviación típica que sería de 3,06 puntos aproximadamente. Una vez que tenemos ya la desviación típica, que es 3,06, podemos calcular la pregunta del ejercicio del examen, que era que dijéramos cuánto vale el error típico de la media. Entonces, el error típico de la media es la desviación típica entre el raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Desviación típica sabemos que es 3,06, la muestra válida era de 1963, hay que hacer su raíz cuadrada y encontramos el resultado del ejercicio, que es 0,069. Es un cálculo, como se ve, relativamente fácil, simplemente tener precaución de no equivocarse en los números que metemos en la calculadora. No para nada. En el tercero de los ejercicios tenemos aquí datos en miles de personas con enfermedades crónicas. Dice, si seleccionamos a 500 personas mayores de 64 años, es decir, de estas tres últimas filas, ¿cuál será la probabilidad de que al menos la décima parte, es decir, que al menos 50, no reporten enfermedad crónica alguna? Por consiguiente, vamos a trabajar sobre todo con la gente que dice que no. Del total de personas, los que dicen que no. La gente que no consta es la gente que no sabe, no contesta. Por el mismo motivo que anteriormente, tendríamos que prescindir de ellos. Si los contamos en el denominador, estamos dando a entender que estas 2.200 personas no van a estar en la columna del no, pero sí van a estar en la suma del no y el sí, con lo cual estoy dándoles por entendido que va a ser que sí, cosa que no tengo datos para saberlo. Luego me temo que tendremos que prescindir, que considerarlos como valores perdidos, a estas 2.200 y a estas 3.000 mujeres. En definitiva, vamos a hacer el cálculo. Haríamos en principio la suma de personas que dicen que no, que es la suma de estos 6 números de aquí. Y lo dividiríamos entre la suma de los 12 números, de las 12 casillas que habría aquí, que es el total de personas de más de 64 años que han contestado a la encuesta. Entonces, personas mayores de 64 años en miles es la suma de todos los números, que me ha dado 8 millones aproximadamente, mientras que los que no reportan enfermedad son unos 647.000. Están en miles, recordemos. Por tanto, la proporción de personas que no reportan la enfermedad, la división de ambos números, que espero haber hecho bien, me ha dado un 7,55%. Bien, una vez que tengo esa proporción, ya podemos plantear el ejercicio, ya sabiendo que la probabilidad de que no reporte enfermedad crónica de esta variable x es un 7,55 y cojamos a 500 personas, hay que calcular la probabilidad que me piden. Es decir, estamos ante una distribución que llamamos binomial, en la que la n son 500 personas y la p la hemos obtenido de esta manera. Como la letra n es muy grande y la letra p es pequeñita, pero no suficiente, vamos a convertir esto en una distribución normal. La aproximación a la normal es np raíz de npq, que está aquí indicado con numeritos, y me ha dado 37,7 y 5,9 aproximadamente. Luego vamos a calcular la probabilidad de que al menos 50 de ellos, una décima parte, no reporten enfermedad crónica. Es decir, me están preguntando la probabilidad de que la letra x, que es el número de personas que no reportan enfermedad crónica, sea de al menos 50. Bien, el cálculo podríamos poner perfectamente aquí 50 menos, pero bueno, por si acaso he preferido hacer el cálculo lo más preciso posible con la aproximación del teorema de Moab, según el cual, para convertir una variable discreta en continua, tenemos que corregir con medio punto el valor, pero de nuevo, si ponemos aquí 50, eso ya depende un poco de cada facultad. Entonces, si ponemos aquí 50, yo hubiera puesto 50 directamente, solo que como es una explicación, he preferido ser un poquitín más quisquilloso. Si ponemos aquí 50, 41,5, el resultado va a ser prácticamente igual. Daría 2,02 aproximadamente al tipificar, y como me preguntan la probabilidad de que la x sea más grande que 2,02, es como la colita que está a la derecha del 2,02, pues aproximadamente, no lo he buscado en las tablas, pero aproximadamente tiene que dar un 2% de probabilidad, porque el valor 2,00 es un valor que deja 0,9745 a la izquierda, creo que deja 2,50 y algo a la derecha, con lo cual este sería un poquito menos, un 2% aproximadamente es la solución del ejercicio. Y ya por último, si vamos a por el ejercicio número 4 del examen, tenemos otra vez un barómetro, en este caso del CIS del año 24. La pregunta: ¿practica usted actualmente o ha practicado anteriormente algún deporte? El no sabe, no contesta, que es el CER, este de aquí se prescinde de ellos, pero en este caso no hay nadie. Y como nos van a preguntar quiénes practican actualmente algún deporte, cogeríamos a los de la primera y segunda fila.
calcule la proporción de hombres y mujeres que practican actualmente algún deporte. Pues sería, se supone, como sería porcentajes, sería 18,8 más 31,8, pues sumamos y sería algo así como un poco más de un 50% de hombres. Y en el caso de las mujeres sería pues cerca de un 45% de mujeres, pero no se contentan con esa proporción, sino que nos piden el intervalo de confianza de la diferencia de la práctica deportiva por sexo para un nivel de confianza del 25%. Entendemos que práctica deportiva se sigue refiriendo a los que practican actualmente deporte. Es decir, hay que hacer el intervalo de confianza de la diferencia entre la proporción de hombres y proporción de mujeres que actualmente hacen alguno de los deportes. Para lo cual habría que conocer las muestras que están aquí indicadas. Si vamos ya directamente al resultado, intervalo al 95%, Z1,96, tendríamos esta es la fórmula del intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Entonces simplemente es conocer la proporción 1 y proporción 2. En el caso 1 le he llamado los hombres, porque era la primera que venía simplemente. He hecho la suma de los porcentajes y me ha dado aproximadamente este número y de las mujeres este número. Estos números en proporción son los que van a aparecer entonces en la fórmula. La letra Z es 1,96, aquí vuelvo a poner en la proporción de hombres por el complementario 1 menos P entre el total de hombres que había y lo mismo con las mujeres, y queda esta fórmula. En definitiva, quedaría en la estimación puntual de la diferencia es 5 puntos porcentuales aproximadamente, más menos 1,96 por el error típico, es decir, la raíz cuadrada, que sería algo así como 0,01 más o menos. Si calculamos el error aleatorio o error muestral me da más o menos un 2%, luego me encuentro con que el intervalo estaría aproximadamente entre un 3 y un 7,2%. Luego hay una diferencia significativa entre la proporción de mujeres y hombres que practican deporte, siendo significativamente mayor la proporción de hombres que practican deporte porque el número 0 no está dentro del intervalo. Habría entre un 3 y un 7% más, puntos porcentuales más de hombres que mujeres practicando deporte actualmente. Queda aquí indicado el resultado final. Intervalo de confianza para diferentes proporciones al 95%. Y con esto teóricamente habríamos terminado el ejercicio del examen de 2024 de la Facultad de Sociología de la UNED para la asignatura Estadística aplicada a Ciencias Sociales.